Order! Order! You are an incorrigible delinquent at times. Behave yourself, man! Now, vaccines alone aren't enough to bring the pandemic under control. Scientists have warned, something Chile has found out the hard way. Earlier this year, the country appeared to be making huge strides with one of the world's most ambitious and successful vaccination schemes. But since then, they battled a second wave of coronavirus after opening up too soon and being hit with more infectious variants. Our Latin America correspondent Guillermo Galdos reports. It's 8 a.m. in the intensive care unit at the Carlos Van Buren Hospital in Valparaíso, Chile. Doctors are overstretched, working double shifts to cope with the recent increase in COVID-19 cases across the country, pushing hospitals to the limits. Estamos al tope. No, aquí nosotros estamos al tope. Despite mounting the world's fastest per capita COVID-19 vaccination campaign, Chile is struggling to control the virus. Teniendo acá en Chile altas tasas de vacunación, tenemos altas tasas de contagio. Casos, ¿no es cierto?, de los que tenemos aquí que han recibido una dosis, algunos que han alcanzado a recibir 2 dosis y se han enfermado igual. El discurso era, por favor, cuídate para que no enfermes a tus padres o abuelos. El tema está que te puedes enfermar tú y te puedes morir. Dr. Eduardo Encalada is in charge of the intensive care unit. He works alongside his daughter and his son-in-law. In the last week, he has lost nearly 50 patients to COVID. Y estamos viendo que la letalidad, ¿no es cierto?, la mortalidad en gente joven es alta. Pareciera que ahora está atacando un virus mucho más agresivo. Hemos tenido pacientes de 18, 26 años, 32 años y que muchas veces ellos no tienen conciencia que sí pueden enfermarse. Se están enfermando y se están muriendo. In March, Chile was forced to announce strict new lockdowns as it plunged deeper into a severe second wave of cases. Santiago's airport was closed and more than 80% of 19 million Chileans were forced to stay at home. Even though nearly half of Chile has received at least one dose of a COVID-19 vaccine, the country is living its worst moment since the pandemic started. ¿Te has vacunado? No. ¿Motivo por el cual te vienes a vacunar? Porque soy hipertensa. Chile has mostly relied on Sinovac and has ordered more than 80 million doses from 4 different laboratories. The government aims to have the entire population vaccinated before July. Yo no siento que con la vacuna se acabó todo. Yo creo que ha sido muy rápido, pero a la vez hay muy poca ayuda como económica, entonces es muy difícil como compensar las dos cosas, creo yo. Estamos como muy al límite. At the Chilean Air Force Hospital in Santiago, they are receiving critical cases from all over the country. Dr. Carolina Herrera is a specialist in chronic respiratory diseases. Los equipos de UCI están completamente sobrepasados. Hay un 25% menos de personal que en tiempos normales. Entonces, lo que estamos exigidos mucho más. Estamos muy sofocados. Perdonen. When the number of COVID-19 infections stabilized, the country authorized summer holiday breaks for its citizens at the beginning of 2021. The consequences were brutal. Chile has now confirmed the presence of 7 new COVID strains. Pero hasta hace 2 semanas atrás se promovían los viajes a Brasil. Esas vacunas van a ser útiles para el virus para el que fueron hechos. Si tú replicas mucho en una población un virus, vas a tener un virus distinto. Por eso es que puede ponerse en riesgo la efectividad de esa vacuna. There are 32 patients at this unit, which is completely full. More than 95% of the intensive care beds across the country are already occupied. Some of the patients have been here for months. Tenemos internados a un matrimonio. Ambos están con coronavirus. Su familia les trajo cariñosamente una foto de su mascota que los espera en su casa. Y nosotros también queremos que ellos tomen ánimo mostrándoles la foto de su perrito cuando están conscientes, cuando a ratitos despiertan. Their son, Eric Fernández, can only watch and wait. Ese es mi papá, sano, con 82 años, y ese es mi mamá. When the summer holidays started in January, his dad was keen to go out after months locked in the house.
Mi papá buscaba algún pretexto para salir. Yo creo que nos acostumbramos a que le pasa al resto, a mí no me va a pasar. Finalmente mi papá se contagió y nos contagió a todos. Contagiados a los 4 hijos, mi mamá, 4 nietos y nos queda Tocha. Ahí esperando que lleguen sus tatas. Outside the Van Buren Hospital, doctors are mourning the loss of another colleague. After leading the immunization campaign against COVID-19, Chile could be an example to the rest of the world of what to expect next with this unpredictable virus. Guillermo Galdos there.